vida. Y hoy vamos a aprender algo muy importante dentro de la Biblia que habla del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién más nos pudiera hablar del Espíritu Santo sino nuestro amado Jesús, el cual es Dios y el cual creemos que el Espíritu Santo es Dios? Entonces, estamos estudiando el Evangelio de Juan, si está por ahí. Tenemos el título. Y en la última cena, ya gracias a Dios hemos avanzado. Si tú vienes por primera vez, estamos estudiando el Evangelio de Juan, vamos en el capítulo 14. Tenemos toda la Biblia para estudiarla, lo cual no lo harías en un día, en un mes. Pero ¿cómo se estudia la Biblia? Tú primero tienes que agarrar una carta o un libro para poder descubrir en esa carta qué se dio. Y en la Biblia tenemos un evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y ese evangelio fue escrito por 4 personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y decidimos estudiar el evangelio de Juan porque dice que en esas partes que él escribe, inclusive él dice, él ya lo sabe, pero él ocupa esta frase: os parece, o sea, como será que en esa escritura, si usted la escudriña, descubrirá la vida eterna, encontrará. Y Juan nos invita a estudiar y a descubrir cada pasaje, cada frase que dijo nuestro amado Jesús, cada acontecimiento que sucedió, porque al estudiarlo vamos a encontrar el carácter de Jesús, vamos a encontrar los planes de Dios para el mundo y los planes de Dios para tu vida. Amén. Entonces el tema, pásalo. La semana pasada vimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le dijo a sus discípulos que él se iba a ir. ¿Sí? Y ellos dijeron: ¿a dónde vas, Jesús? Inclusive Pedro se atrevió a decir: yo a donde tú vayas, yo voy, no importa. Y Jesús le dijo: no, a donde yo voy, tú no puedes ir todavía, pero luego me seguirás. Y él pensó que Jesús iba a enfrentar algo difícil. Y él dijo: no, yo voy, no importa el problema o la circunstancia, mi vida soy capaz de dar por ti. ¿Lo has hecho alguna vez? Señor, te voy a servir, ahora sí, Señor. Y pasa una semana y ya se nos olvidó el compromiso, el pacto. Pues en momentos de prueba, Pedro lo negó 3 veces. Amén. Y vimos cómo Jesús, a pesar de nosotros negarlo con nuestra vida, Jesús nos vuelve a buscar. Y hoy es un día en el cual Dios quiere volverte a llamar, a buscar y a que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Mira el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Dónde estaba Jesús? En el aposento alto donde se reunían tomando la última cena, las últimas indicaciones. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Desde el capítulo 13, 12, solo se detiene a hablar de esa última noche hasta su arresto y su crucifixión. Pero son casi 4 o 5 capítulos en los cuales Jesús se detiene a decirle a sus discípulos las cosas que van a hacer. Le lavó los pies, le enseñó que un discípulo tiene que servir a otros. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo hoy en día está diseñando o está formando a la juventud a que le sirvan, a las señoritas a que las traten como reinas, que merecen todo, y no es malo, pero una señorita, un joven tiene que aprender a servir. Cuando un joven entiende que tiene que servir a su esposa y una señorita entiende que tiene que servir a su esposo, los dos van con la intención de ¿qué? De atender, de servir, y los dos se sirven y se aman. ¿Me explico? En la vida, hermano, usted fue diseñado en este mundo para servir a otros,
y en el servir encuentra su propósito. Eso les enseñó Jesús, que el que quería ser el mayor tenía que servir. Y siendo él el mayor, le lavó los pies, un trabajo que solamente era para los esclavos de esa época. Y vimos que en esa época no había zapatitos, ¿no? Eran sandalias, el sudor, la tierra, no eran pies bonitos, eran pies sucios. Y Jesús se atrevió a hacerlo para ponernos ejemplo. ¿Sí? En esa misma línea, Jesús, no, regrésame. En esa misma línea, Jesús, de ahí sale el título, les hace una promesa. Amén. De que vendría, que no los dejaría huérfanos, que no los dejaría solos. Nosotros a veces quisiéramos eso, nunca apartarnos de nuestros seres queridos. ¿Sí? Yo he visto gente partir en los hospitales y ¿sabes cuál es su preocupación? Dejar solos, dejar desamparados a sus hijos. Y ellos ya no están pensando en su muerte, ellos están pensando qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar una vez que yo me vaya, quién se va a encargar de esa situación. ¿Sí me explico? Jesús prometió que no nos dejaría solos. Amén. Enviaría a alguien en representación de él, como el Espíritu Santo, y vamos a aprender la promesa y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente? Amén. Ahora sí, pasamos. Siempre en toda enseñanza muchas veces hay dos polos. Una persona que estudia la Biblia no tiene que irse a algún polo por decir es bueno o es malo. ¿Se tiene que hacer o no se tiene que hacer? Nosotros no tenemos que argumentar mucho de cómo hacerlo, sino que tenemos que pensar qué dice la Biblia, de lo cual se tiene que hacer. En iglesias, yo lo viví, se nos motivaba a hablar en lenguas. Yo lo experimenté. Hablen lenguas, hermanos, porque dice la Biblia, te estoy poniendo un ejemplo del polo, ahorita te digo, de los extremos. ¿Es bíblico hablar en lenguas? Sí, dice la Biblia que hay dones de lenguas, pero todos tenemos que hablar en lenguas. No, no, todos tenemos que hablar en lenguas, hermano. A ver, abra su boca. Yo lo viví, te lo digo con todo amor y respeto. A ver, abra su boca, saque su lengua. Ay, no faltaba alguien que hiciera una locura y hablara y usa la manga larga, Rambo saca la bazuca y empezaban a hablar y motivados y por decir un ejemplo, si tú veías a alguien que hablaba en lenguas y tú no, así como que, la oye, yo, como que a mí Dios no me quiere, porque él sí habla en lenguas y el otro no habla en lenguas. Bueno, aprendí que las lenguas, para empezar, son idiomas. Amén, que fueron dados en un determinado momento para predicar el evangelio. Imagínate que ya entrara a la reunión un chinito y yo hablo en español y el chinito no sabe español y de repente le hablo al chinito, chun, chan, chun, 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 ¿ah? Y me va a entender porque le estoy hablando en su idioma. Se vale reír, hermano, no, no es pecado. Y ya el chino va a decir, wow, oye, el pastor habla chinito, ¿no? Y va a entender porque Dios me dio el don a esa hora de hablarle en su idioma. Bueno, Dios habla así. Usó las lenguas en su determinado momento para expander el evangelio a lugares donde no se hablaba esos idiomas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿se debe hablar en lenguas? De acuerdo a lo que Dios nos llama a hacer. Inclusive da el consejo Pedro que en una reunión no todos hablen en lenguas. Si uno habla en lenguas, hable, pero tiene que haber un intérprete para que pueda saber lo que está diciendo y poder
edificar a la iglesia. Amén. Bueno, con lo del Espíritu Santo hay muchas cosas, hermanos, que se nos han dicho a veces. Si tú ya vienes de una iglesia, tal vez has tenido experiencia. Si no, no te preocupes, ¿no? Pero yo estuve en una congregación donde había supuestas, mira mis dedos, manifestaciones del Espíritu Santo que no eran del Espíritu Santo por el fruto. ¿Qué es esto? A Jesús le dijeron, ¿cómo sabremos quiénes vienen de parte de Dios? Y Jesús no dijo por su manera de vestir, de ladito, si trae corbata. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que es de Dios lo va a reflejar con su vida, con su carácter, con su conducta. Y eso denota que tiene al Espíritu Santo. Amén. Bueno, con referente al Espíritu Santo, hay un extremo que dicen que el Espíritu Santo ya no hay, ¿no? ¿Qué más dicen? Que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, una fuerza activa, que no es una persona, y lo sacan de la Trinidad y dicen que el Espíritu Santo solo es la fuerza de Dios o la energía, lo calientito que sientes, hay que sentir calientito, pastor. No. Y está el otro extremo que dicen, no, es que es una paloma. O lo comparan con falsas manifestaciones. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Ven, pásale. Yo te voy a tocar, ¿no? Y te tocan, y si no te caes, te empujan, y si no te caes, te meten el pie y no es cierto. Entonces, si te caes y tiemblas, tiene usted el Espíritu Santo. No, sus discípulos nunca se cayeron. Amén. Pero manifestaron en su vida que tenían el Espíritu Santo, porque obedecían los mandatos de Dios. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes, gracias a Dios, fue de mucha bendición. Y les decía a ellos que en nuestra naturaleza está algo que se llama rebelión. O sea, somos rebeldes a lo bueno, somos rebeldes a la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, esa rebeldía es opacada y comienza usted a obedecer. ¿Escuchó? Aunque no te guste, dice la Biblia, mujer, sometas a su esposo. No, pero Dios te lo pide. Y la mujer comienza por amor a Dios a obedecer. Y el hombre dice, oye, ¿y esta mujer ahora qué le pasó? ¿Por qué? Si antes era rebelde. Ah, es que ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora su corazón es moldeado, es cambiado y comienza a obedecer. Comienza a ser llenado por su presencia y comienza a operar el Espíritu Santo. Amén. Y no te tienes que caer. Pocas veces hacemos llamadas al altar porque entendemos que el Espíritu Santo no está en el altar. El Espíritu Santo está en el creyente. El Espíritu Santo puede llegar a tu lugar cuando tú le pides, cuando tú oras, cuando tú clamas. Él va a ese lugar. ¿Me explico? Y hay prácticas que se han hecho en algunas iglesias que como que si no las hacen, como que no es así, pero tenemos que ver qué dice la Biblia. ¿Sale? Entonces aprenderemos lo que Jesucristo dijo, que vendría una promesa y qué es o cuál es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y hoy usted pudiera analizar que si tal vez tiene o no a Dios en su vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios, pero se tiene que ver en su fruto si realmente está Dios. ¿Sale? Vamos a avanzar. Tenemos que ser bíblicos. ¿Sale? Juan 14:15. Hoy no lo vamos a leer, voy a ir así conforme a los pasajes y vamos a ir entendiendo. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en la mesa. Ya le había lavado los pies, ya se habían secado las manos,
todos con los pies limpiecitos en la mesa, comiendo, platicando, Jesús dando instrucciones. Amén. ¿Qué les dijo Jesús? Si me amáis a sus discípulos, si me amáis, obedezcan mis mandamientos. Eso es guardar. Guardar no es esto. No, me guardo el celular y ya no lo vuelvo a sacar. Guardar es poner por obra. Si usted tiene donde anotar, ahí anote. Guardar es poner por obra, poner en práctica. Y si quiere anotar y no trae, levante su mano. Ahí mis hermanitas Ujieres le pueden hacer llegar una hojita o una Biblia, con todo respeto, nada más alce su manita. Bueno, anotar, escuchar. ¿Sale? Ok. Siguiente texto. Dice, y yo, les dijo Jesús, ¿qué va a hacer? Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No los voy a dejar solitos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a otro consolador. ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita en español? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay muchas frases o palabras que fueron traducidas al español, pero que si nosotros vamos al lenguaje original, nos da un mensaje mayor o nos amplía el mensaje. ¿Qué crees que significa consolador en la traducción Reina Valera? Pues alguien que te consuela, ¿no? Alguien que estás triste y viene sobre ti y te trae consuelo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Amén. Te trae paz. Me tocó una paciente en urgencias muy ansiosa. Ella estaba internada, sus hijos afuera, estaba desesperada. ¿Cuándo me van a dar de alta? Y me acerqué a ella, le digo, ¿qué pasó, señora? No, es que mira, y me empezó, le digo, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, yo, y hasta me dio el nombre de su religión. Yo soy de tal religión. Le digo, no, usted no cree en Dios. ¿Cómo me vas a decir eso? Le digo, si usted creyera en Dios, usted tuviera paz. Se quedó. Respiró y dijo, tienes razón. Y se quedó seria. Digo, si usted creyera en Dios, usted descansara, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y si algo te está pasando, tiene un propósito. Si las cosas no te han salido como tú esperabas, tiene un propósito. Dios quiere que tú desarrolles paciencia, que tú desarrolles los frutos del Espíritu Santo en tu vida, que tú formes carácter. Qué hermoso es darle gracias a Dios cuando estás sano, cuando no hay enfermedad, cuando hay quincena. Quincena, gracias a Dios, Señor, te amo. Media quincena, no, Señor, como que ya no te amo mucho. Viene una deuda, se poncha el carro, no, menos. ¿Cómo está? Ay, gracias a Dios, bien. Ya perdió el gozo, porque su gozo depende de las circunstancias, su gozo depende del dinero, su gozo depende de lo externo. Y Dios no es así. Su gozo debe de depender de Dios. Y si algo malo, mira mis dedos, está pasando, es con un propósito. Amén. Dios sabe por qué. Y si usted confía en su Dios, tiene que descansar y usted debe decir, Señor, por algo. Y si no hay dinero, a veces Dios te dice, hey, salga a trabajar, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora te quiero mostrar el término otro y el término consolador. ¿Les parece? Vamos. Mira, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En griego, el término consolador significa, o se escribe o se pronuncia, paracletos. ¿Qué significa paracletos? No solo consolador, paracletos significa, ¿qué dice? Consolador, intercesor, alguien que interceda por usted. ¿Cuántos necesitamos un intercesor?
Yo necesito un intercesor, alguien que le represente. ¿Qué más significa paracletos? Un abogado o un conciliador. ¿Con quién? Con Dios. El Espíritu Santo es ese intermediario entre Dios y entre ti. Cuando usted cierra sus ojos, Señor Jesús, ¡pum! El Espíritu Santo está en usted, pero está con el Padre, porque Él está en todos lados. El único ser, escucha, y esto es algo muy importante, el único ser que tiene la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? La capacidad de estar en todos lados es Dios, es su Espíritu Santo. Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Él no podía estar en Jerusalén y en Chiapas. No, el Espíritu Santo sí. Él está en todos lados. ¿Sale? Ahora dice, yo les enviaré otro consolador. Avanzamos. El término otro en hebreo, hay dos palabras de las cuales se ocupa el término otro. Una es hétero, que significa otro, pero diferente. ¿Sí? Te voy a traer otro trabajador. Estás en la empresa, ya se descompuso uno. Tráeme otro. O sea, otra persona diferente, que es hétero. Pero en la Biblia el término otro es del griego alos, que significa otro, pero igual. ¿Entendiste? No, pastor. Bueno, te lo explico más fácil. Pásalo. Si usted tiene un billete de 100 pesos y te dicen, te voy a dar otro billete, si ocupas el término hétero, sería otro billete de otra denominación, no, o mayor o menor, pero no igual. ¿Sí me explico? Porque es otro. Pásalo. Pero si usted ocupa alos, está diciendo, te voy a mandar otro, pero igual, de la misma denominación. Oye, pero es otro, sí, pero es igual. ¿Qué está diciendo Jesús? Les voy a enviar a los paracletos, a otro igual que yo, a otro que va a estar con ustedes. Dice que Juan se recostaba en la cabeza de Jesús, tenía consuelo, ¿sí? Jesús les exhortaba, les animaba. La obra del Espíritu Santo en nosotros es aquella que está con nosotros, que nos anima, que no nos deja solos. Te puede dejar el pastor, te puede dejar la iglesia, todos te pueden dejar, él no, porque lo prometió, que él iba a estar contigo. ¿Con quién? Con aquellos que aman a Jesús. Amén. Dios está en todos lados, pero está de una manera especial con aquellos que hacen su voluntad. ¿Escuchaste? Vuelvo a decirlo. Dios está en todos lados, pero está de manera especial con aquellos que hacen su voluntad. Porque Dios también se manifiesta como un padre. Y a veces los padres nos enojamos, ¿sí o no? Cuando estamos en casa y tú le pides a tu hijo, oye hijo, ve por las tortillas. ¿Por qué no arreglaste tu cuarto? Ah, ya. Y se portan mal. Tú puedes estar en casa, ¿no? Y tu hijo te dice, papá, mamá. ¿Y qué hace la mamá? Está en la cocina. ¿Está escuchando? Al hijo. Sí, pero no le hace caso. ¿Por qué? Porque el hijo tampoco le hizo caso. Porque el hijo no obedeció. Porque el hijo se portó mal. Porque sacó malas calificaciones. Y todavía quiere que la mamá diga, ¿qué pasó, hijo? No, Dios es un buen padre. Y un buen padre al que ama, disciplina. ¿Está en casa? Sí, pero no lo atiende. ¿Me estás entendiendo? Dios está en todos lados, pero está de manera especial con aquellos que hacen su voluntad. Mamá, ¿me puedes prestar o me puedes? Sí, porque la hija o el hijo se porta bien, obedece, hace las cosas. Y un buen padre, ¿no? Yo veo luego cuando son fechas
de calificaciones, los papás hasta lo suben al Face, las mamás más que los papás. Porque ¿cómo te sientes? Orgulloso, ¿no? Un padre orgulloso de sus hijos. Pero cuando el hijo no es tan obediente, ni like le das, nada, ¿no? Recuerdo una vez, hoy no vino mi mamá, lo puedo platicar con libertad. Yo tuve problemas de adicciones, tristemente. Mi mamá trabajaba en el hospital, mi mamá trabajaba de limpieza, yo trabajé de limpieza, hoy soy enfermero, gracias a Dios. Pero en esa época yo no trabajaba, yo no estudiaba, yo era un bueno para nada, como dice. En la oficina, porque ella trabajaba de limpieza, pero en área de gobierno. Y había un momento del desayuno, ¿sí? Que se ponían a platicar, desayunaban las secretarias, las licenciadas, todas, y mi mamá ahí, y comenzaban a contar de sus hijos. No, mi hijo es ingeniero, no, mi hijo está estudiando la prepa, y puro 10 y así. Entonces, el hijo de mi mamá, o sea, yo, ni estudiaba, ni trabajaba, ni nada. Nadie daba un peso por don Martín. Mi mamá, ¿sabes qué hacía? Cuando empezaban a comentar, a ella le daba vergüenza. Y ahorita vengo, voy al baño. Se salía de la plática por vergüenza. ¿Cómo voy a contar que mi hijo es marihuano? No, pero no cualquier marihuano, o sea, un buen marihuano. No, ¿qué madre lo va a decir? Es alcohólico, no, pero alcohólico de los buenos. No, a veces causamos vergüenza, pero los padres se la aguantan porque nos aman, ¿sí o no? Ahora es diferente. Ahora mi mamá a veces dice, mi hijo es el enfermero. Y cuando me ve de blanco yo veo, le gusta. Ahora es orgullo. Pero ¿a causa de quién? A causa de Dios. A Él sea la gloria. Así es Dios. Dios está en todos lados, pero está de manera especial con los que le obedecen. ¿Lo estás entendiendo? Jesús que dijo, yo me voy, ¿sí? Pero enviaré a otro igual a mí, con el mismo poder, la misma autoridad, el mismo dominio y aún mayor. Porque no solo va a estar aquí, el Espíritu Santo está en todos lados. ¿Cuántas iglesias hoy se reúnen? Y nada más está acá con nosotros. No, Él está en todos lados. Y el que no vino hoy y oró en su casa, Señora, ahí está. Donde usted esté, el Espíritu Santo está. Amén. Dios nos pide congregarnos para aprender su palabra. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Dice entonces, dijo Jesús a sus discípulos, no se preocupen, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya entendimos que es otro y que es consolador. Para que esté con vosotros siempre, para siempre. Hermano, yo les digo a las jóvenes, señoritas, cásense con un cristiano que realmente sea cristiano. Porque si le es fiel a Dios, te va a ser fiel a ti. ¿Escuchaste? Porque mientras usted lo ve, no voltea a ver otro lado. Va con usted en la calle con el esposo y pasa una muchacha así muy guapa. ¿Y qué hace el esposo? Voltea la cara. ¿Ah? Pero si va solo y no tiene a Dios, se le van los ojos. Pero si va el Espíritu Santo con él, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, sabe que Dios lo ve, porque él es fiel a Dios. Y usted que está en casa, mujer, ¿qué hace? Descansa y ora. ¿Dónde está tu esposo? En el trabajo. Tiene paz. Por eso usted busque a alguien que tenga a Dios. Y si ya se casó, pues ore a Dios que su esposo, su esposa, sus hijos también tengan el Espíritu Santo. Amén. Ok. Dice, vamos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no pueden recibir al Espíritu? Porque necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su único Señor y Salvador. Te lo digo y lo he dicho, no
todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Dios nos ama a todos, Dios nos quiere a todos, pero no todos somos hijos de Dios porque nacimos en pecado, nacimos separados de Dios. El mundo no puede recibir al Espíritu a menos que le entregue su vida a Jesús. Si todos fuéramos hijos de Dios, no hubiera pecado, no hubiera adulterio, no hubiera robo, no hubiera guerras, porque fueran guiados por Dios. ¿Me explico? Vamos, dice, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni tampoco le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué les está diciendo Jesús? Pregunta, ¿ellos conocían al Espíritu Santo? Todavía no. Después de su muerte, a los 50 días vino el Espíritu Santo para quedarse y entonces sí tuvieron una relación con el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Jesús. Pero vosotros le conocéis. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo conozco al Espíritu Santo si no ha llegado? Dice, porque mora con vosotros. ¿Qué estaban entendiendo? ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Ellos estaban entendiendo que Jesús era el Espíritu Santo, que Jesús es Dios, que son tres, pero un solo Dios verdadero. Amén. Es un matrimonio y son dos. ¿Cómo son dos y es un matrimonio? Es que habla de pluralidad. Amén. De unidad. Cuando dice uno, habla de unidad. Dice más, porque mora con vosotros y promesa estará en vosotros. ¿Cuál es la promesa que yo le hago a los padres a veces? Les digo, si tu hijo recibe a Cristo, su vida va a cambiar. Porque si recibe a Cristo, el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo va a ordenar su vida. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Una de las obras del Espíritu Santo es ordenar las cosas. Cuando el mundo en Génesis estaba desordenado y vacío, el Espíritu Santo lo ordenó y lo llenó. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, su vida desordenada, en divorcios, en problemas y demás, llega el Espíritu Santo y ¿sabes qué comienza a hacer? Comienza a ordenar, comienza a acomodar, comienza a hacerte ver tu realidad, a ver nuestros propios pecados. A veces nosotros estamos como en una burbuja viendo hacia afuera los pecados de la gente, las conductas de la gente. El Espíritu Santo nos hace ver hacia adentro y ver nuestras conductas. ¿Por qué me trata así? Porque tal vez tú reaccionas de una manera. Es que la gente no me quiere. Pues que no te dejas querer. Eres muy huraño, muy huraña. Por eso la gente reacciona. El mundo reacciona como un espejo. Si tú le sacas la lengua al espejo, ¿qué va a hacer? Va a reflejar. A veces nosotros reflejamos y la gente reacciona de acuerdo a nuestras conductas. ¿Sale? Pero el Espíritu Santo va a ordenar. Sigue. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Con el Espíritu Santo y cuando Él venga. Sigue. Todavía un poco, o sea, va a pasar un tiempo. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cómo? Cuando tengan ellos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, les reveló todas las cosas. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Jesús viene a tu corazón. Naces de nuevo, pero el que viene es el Espíritu Santo. Y con el que tienes relación comunal es con el Espíritu Santo. Porque teológicamente el que está en el cielo es Dios Padre y Dios Hijo. El que está haciendo la obra de limpieza, de santificación, de orden en tu vida es el Espíritu Santo. ¿Sale? Vamos. Dice, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Les está hablando de la vida eterna. Vamos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nos va a ser revelado en el cielo la Trinidad. ¿Cómo? No sé. No sabemos. Hay cosas que no nos dice la Biblia y no podemos indagar más allá de lo que dice la Biblia y descansamos. Amén. En el cielo estarán los tres. ¿Cómo? No sé cómo se manifiesta. ¿Cómo es el Padre? Un viejito con barba. No. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Una paloma? No, no es una paloma, pero lo veremos. Dios sabrá cómo. ¿Sigue? El que tiene mis mandamientos y mira, lo vuelve a recalcar a sus discípulos, en su cara se los dice, el que tiene mis mandamientos y qué, y los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquellos que tienen una relación cercana con Dios, tienen una presencia de Dios especial. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, tú tienes un llamado especial. Tú tienes algo de Dios en ti. La gente lo puede percibir. Dios te puede revelar cosas. ¿Sí? Porque Él te va guiando. Somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y hacemos su obra. Ahorita te explico más. En el 14:26 dice, mas el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo en quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Me brinco? Pásalo. Ahora me brinqué al 16 porque estamos hablando del Espíritu Santo. En esa misma línea, mira lo que dice, cuál es la obra del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sigue? Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Imagínate que si Jesús hoy estuviera en Jerusalén, ¿podrías ir? Yo creo que no, por la economía. Ir hasta Jerusalén, sacar, no sé si se saca visa, pasaporte. Los que tienen puedan ir. Llegas a Jerusalén, ¿cómo crees que esté Jerusalén? Si está Jesús ahí. Llenísimo. Y a esperar a que te atienda. No, iba a ser una locura, hermano. ¿Me explico? Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo estará en todos lados haciendo su obra. Amén. En todo lugar, en cualquier lugar. Hemos visto su obra en los anexos, hemos visto su obra en las calles, en los hospitales, cómo Dios obra en las personas. En una casa orando por alguien, Dios puede traer libertad. Y no están dentro de la iglesia o del templo, pero Dios obra en ese lugar. Dice, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué estamos viendo en cuanto a la función del Espíritu Santo? Número uno, que Él es nuestro consolador. Amén. Hay cosas que vives que nadie tiene la capacidad de consolarte. Por muy fuerte el abrazo que sea, no pueden abrazar tu espíritu, no pueden abrazar tu alma. Amén, hermano, yo siento lo que usted está pasando. No podemos. Amén. Pero el Espíritu Santo sí y nos puede consolar. No importa el problema, la circunstancia, el trauma que haya vivido. ¿Sí? Imagínate una joven. Bueno, luego te digo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uno, te va a consolar. Dos, te va a
convencer. Hay gente que no está convencido que es pecador. Porque ¿sabes qué pasa con el ser humano? El ser humano se justifica, ¿no? Si toma, el alcohol no es pecado, porque se compara con quién, con el más borrachito. Esos de la calle, esos borrachos, esos sí necesitan a Dios. Yo no, yo sé tomar, ¿no? No se siente mal. Si adultera, si vive una vida de adulterio, ¿sí? ¿Con quién se compara? Con los promiscuos, con los que ya perdieron familia. No, 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 mira, yo cumplo en la casa. A mi esposa no le falta, ¿sí o no, vieja? Sí, todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Ya ves? No falta nada. Pero dice la Biblia que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Es más, todos lo hacen, hermano. Una canita al aire, no pasa nada. Se autojustifican. Cuando el Espíritu Santo viene, te convence, te duele. Amén. Te hace empático. Ahora imagínate que te lo hagan a ti. O sea, cuando tú, el Espíritu Santo te revela que Él estuvo ahí, que Él te vio. Me ha tocado con tristeza ministrar casos así. Una mujer devastada por una infidelidad le decía al hombre, mírala, o sea, mira cómo llora, mira, o sea, observa el daño que causas al hacer eso. Ya nada más agachaba la cabeza, le digo, no, abre tus ojos y míralo para que veamos, pero si no es el Espíritu Santo, lo que yo le pudiera decir no sirve. Las lágrimas de tus hijos, las lágrimas del esposo, el dolor que causas, la gente dice, no hombre, no pasa nada. La vida sigue, porque tiene que ser convencido por el Espíritu Santo de pecado. Amén. Él lo puede hacer, pero tú le tienes que pedir, Señor, convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Seguimos. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hermano, el mayor pecado que pudiéramos tener es la incredulidad. Hay gente que no cree que Dios puede cambiarlo. ¿Escuchas? No, eso de ir a la iglesia. No, yo no creo. Yo sí. Cuando yo decida a esa, pero nunca decide, ¿no? Cuando yo, vas a ver, no puede, el ser humano no se puede cambiar a sí mismo. El ser humano no puede cambiar a otro, no tiene la capacidad. Tú le puedes rogar, llorar a alguien y ese alguien puede estar muerto. Amén. No pasa nada. ¿Sí? Entonces dice que él nos convencerá de pecado, porque Él murió por nosotros y lo creemos. Y cuando a veces cantamos, Señor, tú moriste por mí, lo entendemos. Sabemos qué pecados cometimos y cuando Él nos perdona, lo hemos dicho, hay tres sentimientos que surgen en la vida del ser humano cuando peca: miedo, culpa y vergüenza. Y cuando tu vergüenza es quitado, ¿has vivido en vergüenza? ¿Qué se siente, hermano? Tú estás avergonzado. Podemos por fuera aparentar, pero por dentro hay una vergüenza. Cuando somos perdonados, nuestra vergüenza es quitada. Oye, es que tú eras, sí, pero ya no lo soy. Eres libre de la culpa. Es que tú antes hacías tales cosas. Y dices, y más, pero ya no. Amén. Y puedes retomar tu vida y puedes decirle a tus hijos, hijo, tienes toda la razón, pero ya no. No me juzgues por mi pasado. Voy a hacer lo posible para enderezar mi vida y espero que tú también. Amén. Porque a veces nos tiranizan. ¿Sigo? Dice que más de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Hermanos, un día vamos a ser juzgados. Si tú no crees eso, aquellos que hemos creído en Jesús, sabemos que un día estaremos delante de Dios. Y dice que los libros van a ser abiertos, conocidos como el libro de las obras.
Y Dios te va a decir, mira, ¿por qué estoy aquí? Ándale, mira, ven. Usted iba a la iglesia con una chaparrita, pero aquí vimos que usted se fue a otro lado y no era tan chaparrita. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ahí van a estar escritas muchas cosas que Dios nos va a decir. ¿Crees eso, hermano? ¿Crees que un día vas a estar delante de Dios siendo juzgado? Amén. Espero que lo creas, que usted tenga temor de Dios. Ese es el temor de Dios, no es el miedo, no, el temor reverente. Por eso usted se porta bien, porque le es revelada la justicia, que cada acto va a estar delante de Dios y que va a ser justificado por la sangre de Cristo. Amén. De justicia. Él hizo justicia por nosotros. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. ¿Sale? ¿Y de qué más? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un día estaremos delante, a muchos delante del trono blanco, siendo juzgados por sus actos y otros delante del Cordero de Dios. Estaremos ahí. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nos los pone en nosotros. De toda palabra ociosa, dice, seremos juzgados. Ay, pastor, sí. Por eso, cuando tú vives por amor a Dios, tú no estás pensando, tú quieres agradar a Dios, haces las cosas, disfrutas de la obra del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te consuela, te convence de pecado. Amén. No necesitan que te caigas, porque el propósito de la iglesia es que usted aprenda y viva la palabra. Amén. Sin dar vueltas, sin brincar, sin hacer, sin remolinear. ¿No? Luego hay alabanzas que están medias fuera de contexto. Hay una que dice, el que no brinque no va para el cielo. ¿No? Y si yo no puedo brincar porque ya no fui al cielo. No, o sea, es absurdo. Hay alabanzas que no son bíblicas. La mayor alabanza es tu obediencia. ¿Sale? Vamos a avanzar. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a revelar las cosas. ¿Sigue? Y mira, otra cosa que hace el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Estamos viendo algunas cosas. Pero recibiréis poder. Y la gente piensa que el poder es así como un superhéroe, ¿no? Fuerza sobrenatural. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ese poder a qué se refiere? Di conmigo, poder para testificar. Amén. Imagínate, ves un accidente, tú ibas pasando por la calle y venía un carro lujoso y choca contra otro carro que estaba estacionado. ¿No? ¡Pum! Y tú fuiste testigo y mandan a llamar a los testigos, pero el hombre del carro lujoso te dice, ¿sabes qué? Mira tú, no digas nada, te voy a dar una ofrenda especial y no dices nada. Entonces, ¿usted qué haría? Pues la agarro, pastor. ¿No? Y aparte, si usted me acusa, te dice el del carro grande, voy a ver la manera y le voy a quitar su trabajo y lo voy a meter a la cárcel a usted también por chismoso. ¿Qué haría? No, pues yo no me meto en problemas, yo me hago un lado y allá que se arreglen. Es más, ni es mi carro. ¿No? Bueno, el Espíritu Santo te da el poder para testificar de Cristo delante de la gente, no de tirar gente. A veces tú estás con alguien platicando, un primo, un amigo, alguien familiar,
y te da pena, vergüenza hablarle de Dios, porque no tienes el poder de Dios. ¿Sí me explico? El poder para testificar delante de las personas. ¿Da pena o no da pena? O sea, delante de tus compañeros de trabajo, sacar un tema de Dios. No cualquiera, hermano. ¿Me explico? Tú puedes hablar de carros, tú puedes hablar pero háblales de Cristo a tus compañeros. A mí me da pena y soy pastor. Pero a veces lleno del Espíritu Santo les hablo a los pacientes. Lo estoy atendiendo, pero el Espíritu Santo me dice, háblales. Necesitas el poder de Dios, la gracia de Dios para hablarles, para testificarles. Y Dios puede obrar de una manera poderosa. Dios quiere usarte, pero necesitas ese poder. Tienes que decirle, Señor, ayúdame, dame esa gracia, lléname para testificar, para hablar. Amén. Nos da ese poder para ser testigos. Tristemente ese texto lo tomaron los testigos de Jehová y ya ves, dice, tienes que ser testigo, pero ahí habla de Cristo. Seguimos. En Corintios, te lo leo rápido para ir acabando. Corintios 12:7 dice, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dentro de la iglesia, di conmigo, iglesia de Cristo es igual a cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Cristo hoy está depositado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cristo podía hacer milagros. Amén. Podía hacer manifestaciones. Bueno, en el cuerpo de Cristo Dios le dio dones a la iglesia para hacer su obra. Tú pudieras tener un don de sanidad, un don de milagros, un don de ciencia, un don de interpretación de lenguas, un don de lenguas. ¿Sí? ¿Sabes que tienes un don? Si usted es hijo de Dios, tiene un don en usted. ¿Me escuchó? Créalo. Ahora tiene que descubrirlo para ponerlo en uso conforme a la soberanía de Dios. Yo sé que tengo dones, yo ya los he visto, yo sé en qué parte actúan algunos de ellos. A mí me ha tocado orar por personas y he visto milagros, pero no todos sanan. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios sabe a quién sana y a quién no. A veces he orado por gente y se ha muerto. ¿No quiere que ore por usted? Pásale. No, Dios va a operar como Él quiere. Pero Dios sabe cómo actuar y yo que ya lo sé, yo descanso. Las primeras veces cuando no entendía, yo decía, si sana el enfermo, va a creer. Y yo oraba por sanidad. Es más, yo declaraba sanidad. En el nombre de Jesús, declaro que la enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. ¡Fuera! No, eso no es bíblico. Jesús nunca lo hizo. Los discípulos nunca lo hicieron. Ellos oraban, si usted quiere, Señor. Amén. Una vez fui a orar por al suegro de una hermanita de la iglesia en Chinameca. Y como yo descanso en la soberanía de Dios, le prediqué el evangelio. Ese hombre tenía como 3 días sin dormir, ya le había eventos y demás. Fui, le prediqué el evangelio, oré por él y no pasó nada. Y hasta vi la cara de la hermana, así como que, oye, el pastor le oró y nada. Pero yo estaba descansando porque yo hice la voluntad de Dios. Le prediqué el evangelio, el Señor reconoció su pecado, oramos por él, nos quedamos a solas, oramos y me fui. Al otro día le mando un mensaje. Hermana, ¿cómo está tu suegro? Me dice, pastor, a la hora que usted se fue, se durmió, dice. Y al otro día se paró como a las 11 de la mañana, como si nada. Pero yo no esperaba la sanidad, ni el milagro, nada. Yo descansaba en la soberanía de Dios. Amén. He orado por personas, me tocó orar por un paciente en el hospital. Oré por él en la mañana, fui a hacer una guardia, regresé a mi guardia en la noche y venía en el pasillo su esposa llorando. Dije, ya se murió.
Y me acerco a ella y me dice la señora, gracias, enfermero. Después que usted se fue, como a la hora, mi esposo murió. Pero él se arrepintió de sus pecados. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes tener un don, pero Dios lo va a usar como Él quiere. En la iglesia, por eso les digo, a veces ustedes ni cuenta se dan. Toque al hermano que está a su lado, vamos a orar. Usted no sabe que opere un milagro. Ha habido milagros aquí. Eso lo hace el Espíritu Santo conforme a su sabiduría. Pero ¿cuál es el mayor milagro, hermanos? La salvación de su alma. Que usted entienda que es pecador, que necesita el perdón de sus pecados. Si usted muere sin Cristo, su destino es el infierno. ¿Lo cree? No, yo no lo creo, pastor. Pero aunque usted no lo crea, es verdad. Por eso se lo decimos. Arrepiéntase, crea en Jesús y Dios va a traer paz en la tierra o problemas, pero le va a ayudar a afrontarlos y le va a regalar la vida eterna. Amén. Ok, vamos a ver los dones. Dice, pero cada uno, regrésamelo tantito, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para un beneficio. Pero, sigue, porque a este le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Muchos lo confunden con el don de profecía. Palabra de sabiduría es que Dios te revele el pecado de alguien. Juan, ven Juan. No hay Juanes aquí ahorita, o no sé si hay Juanes. Dios me dijo que usted está en esta condición. Es una palabra de Dios, de sabiduría o de ciencia, que Dios te revela algo de alguien. ¿Sí me explico? Puede ser, pero no es que usted a cada rato ande viendo a todos. Ah, mire, el hermano es. No, en ese momento Dios te da para operar en esa manifestación. Sigue, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros. Una diferencia entre una sanidad y un milagro es que una sanidad es sobre una enfermedad progresiva. Un milagro es algo que no estaba. Pues si no tenía un hígado, ¡puf!, apareció el hígado. Tenía un tumor, desapareció el tumor. Sí, o sea, hay una gran diferencia, pero luego lo vemos. En el discipulado 3 lo vamos a ver. Discernimiento de espíritus, no solo de demonios. Hace poco oramos por una persona y me dice, me quedó un dolor de cabeza. O sea, entendí que había un espíritu ahí. Y ya oramos y ¡puf!, se liberó por la obra del Señor. Tú puedes caminar con alguien y te dice, préstame, por favor. El espíritu no solamente es el espíritu demoníaco, sino las intenciones de la gente. Hay gente que es malvada. ¿Sí me explico? Y te va a robar. Y tú como que sientes, no, esa persona tiene algo. Ese es discernimiento del espíritu de esa persona. ¿Sí? Se va a abusar de ti. Y eso le falta a muchas personas. Usted tiene que ser sabio, pedirle al Señor esa gracia. Dice, otro, diversos géneros de idiomas, de lenguas, y otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, si tú lo experimentaste en alguna iglesia, habla en lenguas y no habla en lenguas, no se preocupe, usted no tiene el don de lenguas, pero tiene otro don. Amén. No pasa nada. ¿Cuál es el don mayor, dice la Biblia? El del amor. Amén. Porque dice la Biblia, si yo hablase todas las lenguas y no amo al que está a mi lado, a mi esposo, a mis hijos, usted no ama, usted no tiene a Dios. Si usted tuviera todo el conocimiento y no ama, de nada sirve. Pudiera tocar, cantar, pero si no tiene amor, hermano, y el amor es Dios, si no tiene a Dios en su vida, no sirve de nada. Amén. Porque el amor es la plenitud de todo. ¿Sigue? Ok. Concluimos.
Estuvo pesado, pero aprendemos. Conclusión. Primer conclusión. Léanlo todos. 1, 2, 3. ¿Qué concluimos? Que el Espíritu Santo es Dios. Es igual a Cristo. Amén. Otra conclusión. Que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos al Espíritu Santo. Otra conclusión, que Él nos va a acompañar. No está usted solo. Mira, yo lo he dicho. Si usted, qué triste se siente que usted esté solito en su casa y no hay nadie. Hay gente que disfruta un rato, no siempre. Es bonito estar solo, pastor, me han dicho, pero mucho tiempo solo no es bonito. Tú no fuiste creado para estar solo, ni sola. Tú ves a los loquitos en la calle, van solitos. Tú no ves una manada de loquitos. Ahí van todos los loquitos. No, van solos. Si usted se queda solo, cuidado. ¿Sale? Qué triste es estar solo en casa. Más triste es estar con familia, con amigos, con personas, dentro de una iglesia y sentirse solo. Porque esa soledad ya no es física. Amén. Es una soledad más profunda. Es una soledad, un vacío espiritual. Quiere decir que usted no tiene a Dios. Hay un espacio ahí en su ser que está vacío. Usted quiere llenarlo con comida y se sacia de comida y al rato quiere llenarlo con mujeres y se sacia de mujeres. No, dinero, cosas y quiere llenar ese espacio. Nunca lo va a poder llenar porque es un vacío espiritual. El único que lo puede llenar es Dios a través de su espíritu. Amén. Él es el único que puede hacerlo. Entonces Él nos va a acompañar, nos va a guiar, nos va a dar dirección. ¿Sigue? Nos guía a la verdad de su palabra, a interpretar las escrituras. ¿Sigue? Nos aparta del pecado, nos santifica. ¿Hay más? Nos regala dones como Él quiere. Amén. Y hasta ahí. Fíjate que una vez, ¿me ayudas, Paco? Estaba deprimido porque las cosas no me salían y fue cuando aprendí a descansar en la obra de Dios. Ya estaba aprendiendo que mi trabajo solamente era predicar y orar por la gente. Lo que Dios hiciera ya era obra de Dios. Eso me costó a mí un poco entenderlo. Hoy yo oro, predico, hablo y descanso y muchas veces contemplo qué va a hacer Dios. Amén. Y a veces Dios te da cosas muy puntuales. Una vez iba caminando en el hospital y me dijo el Señor, ora por esa persona. Y yo obedecí. Yo entré al cubículo. Casi en la mayoría de los cubículos del hospital hay 3 camas. Entonces en la tercera cama, ahí fue donde me dijo el Señor. Yo fui, oré por esa señora y me fui. Pasó un año. Imagínate, un año de esa situación. Yo estaba después de ese año, yo estaba en un lugar que se llama cirugía ambulatoria, curando pacientes y todo. Y pasó la señora y me ve y se asombra y me dice, Martín, ve. Y ya me acerqué. Gracias, me dice. Yo así, ¿la conozco? No la conozco. Gracias, porque hace un año usted oró por mí, dice. Le digo, ¿a poco? Sí, yo ya me habían dado de alta. Yo tenía cáncer. Ya me habían desahuciado. Yo vivo en Acayucan, dice. Y yo no me quería, me dijeron, ¿qué prefiere? ¿Quedarse o irse de alta por máximo beneficio y morir en su casa? Dice, no, pues yo prefiero morir en mi casa. Y esta mujer dijo, pues me voy. A esa hora que estaban los papeles, usted entró y oró por mí. Y se fue. Y me fui a mi casa triste, consciente de lo que había hecho, de entregarle mi vida a Jesús. Y me fui.
y yo iba con la esperanza de morir, pero en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Ahí tengo que morir. Y pasó una semana, y pasaron 2, y pasaron 3, y yo no me moría. Es más, yo me sentía mejor. Pasó un mes y fui al hospital. Y ¿qué pasó, señor? No, pues fíjese que me hicieron estudios nuevamente y no salió nada, dice. Dios me sanó. Ella ya estaba para morir y Dios hizo un milagro. Escucha, con una persona que no sabía mucho de Dios, hoy sé un poco más de Dios, que tiene problemas emocionales como todos. Ese día que ella me dijo eso, yo estaba así triste por algunas cosas de la vida. Yo decía, Dios no me usa. Dios, yo estaba como el gusanito. Cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Y usted oró por mí y Dios hizo un milagro. Y le dije, gracias a Dios, busque a Dios. No deje. Dios le dio la oportunidad de vivir, le digo. Dios le dio la oportunidad de un año más. Aprovéchelo. Busque una iglesia. Y ya nos abrazamos y se fue. Ya yo regresé a mi cubículo y me puse a llorar y dije, Señor, gracias porque tu gloria, tu gracia lo depositas en vasos frágiles. Hermanos, nosotros somos frágiles criaturas que necesitamos de un Dios grande, poderoso, y que si alguna vez usa tu vida, sepas que no es por ti. Amén. Él me predicó el evangelio. Tú dices, por la gracia de Dios. Esa persona oró por mí y sané, por la gracia de Dios. Tú debes de estar agradecido con Dios y con los hombres, los instrumentos, pero es por la misericordia y la gracia de Dios. No hay superhombres, hermanos. No existen los superpastores. Vaya con tal pastor, él sí tiene la unción, y usted anda buscando hombres o mujeres llenas de unción. Tócame, que tu unción venga. La unción no es de los hombres, la unción es de Dios. Y si usted busca a Dios de corazón, lo va a encontrar. Si usted lee la Biblia y dice, Señor, revélame tu palabra, y se pone a buscar a Dios, lo va a encontrar. Y se va a convertir en un instrumento de Dios para otros, para hacer luz. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su última cena con ellos? Estaba preparando, hermanos, para la gran obra. ¿Sabes por qué tenemos hoy una iglesia? Porque esos hombres dieron su vida porque el evangelio corriera. Gente dio su vida por fracciones de las escrituras. Gente dio su vida por traducir la Biblia. ¿Sabe? Hoy la tenemos en español. ¿Sabes que mataron gente por traducir la Biblia a un idioma? Tachándolos de herejes. ¿Y quiénes los mataron? La misma religión. La misma religión dijo, ellos no, eso es pecado traducir la Biblia. Y ese pecado de muerte, ¿no es absurdo que la misma iglesia destruya los planes y los propósitos de Dios? Hoy tú estás en una iglesia gracias a hombres que pagaron el precio. Y en este tiempo mucha gente escuchará el evangelio gracias a ti. Porque Dios te va a dar poder. Porque Dios te va a dar gracia. Y en tu trabajo, ahí donde está, usted está haciendo su trabajo y oiga, ¿y usted cree en Dios? Pregunta que yo ocupo, ¿usted cree que todos seamos hijos de Dios? Y ahí sale, no, pues sí, yo digo, no, pues no. Y ahí sale el tema y les predico de Jesús. Porque Dios te puso ahí para esta última etapa, hermanos, de vida. El mundo está anunciando que su venida está más cerca. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. El mundo está susurrando y gritando, hey, ya voy. Prepárate, arrepiéntete, ordena tu vida, ordena tu casa, pídele al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Y Él esto,
Así como cuando un hijo le dice: papá, necesito un libro porque tengo que hacer un examen. El papá ve cómo, pero te lo trae, porque sabe que es para tu bien. Así Dios, si tú le pides cosas para el bien de ti, de tu obra, de la obra de Dios, Él lo hará. Amén. ¿Te puedes poner de pie?